buenas noches, bienvenidos a su programa Con los de Enfrente. El Universal y Milenio lo preparan semana a semana para usted y lo preparan en medio de fuertes discusiones sobre los temas a abordar. Hoy, por ejemplo, es un día de esos. Aquí están mis colegas y vecinos. Les doy la bienvenida. David Aponte. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Elisa Lanís. Buenas noches. Héctor de Mauleón. ¿Qué tal, Héctor? Buenas. Maite Azuela. Hola, buenas noches. Carlos Marín. ¿Qué tal, Héctor? Y Juan Pablo de Serra Costa. Héctor. Pues hoy estamos ahí en un estira y afloja sobre los temas. No nos poníamos de acuerdo. Hubiéramos Hay llamado debate muchísimos temas, sí. Esa fue una de las propuestas. Que si no, claro. En fin, pero lo que concluimos es que el tema de los migrantes es uno de los que tenemos que abordar en primera instancia debido a lo penoso de las imágenes que se están viviendo en el sur del país debido a la intervención de la Guardia Nacional y de las caravanas que han sido frenadas por este muro virtual que tiene México allá en el sur y que pues han hecho que en un año la política migratoria haya dado un vuelco terrible por la presión de los Estados Unidos. Me llamó la atención el señalamiento tan enérgico de Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto hoy en la comparecencia de la señora Rosario Piedra de la CNDH no le permitieron hablar. Hace unas horas. Y ella, Rosario Piedra, no tuvo una sola palabra de consuelo para la defensa de los derechos humanos, ni de los migrantes, ni de nadie. No tenía ni siquiera idea de los periodistas asesinados este año. Bueno, cuando tomó posesión dijo que iba a investigar a ver si había periodistas asesinados en México. Pues así se estrenó. ¿Ya pasó cuánto tiempo? 2 meses. Sí. Me imagino que parece un cero a la izquierda, ¿no? Porque no se involucra en ningún tema. La combinada de piedra. Está este asunto de la migración de la caravana de centroamericanos que quiso ingresar a México y que vimos imágenes que al propio presidente López Obrador no le gustaron. En la mañanera de ayer hizo referencia a estas imágenes de elementos de la Guardia Nacional dando abrazos, sí, pero para pescar a los migrantes, imágenes que no habíamos visto en un muro, digamos, humano, que era lo que quería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que curiosamente se reforzó esta parte del río Suchiate después de una visita del fiscal general de Estados Unidos, del señor Barr. Entonces me parece que estas imágenes no las habíamos visto y lo que no vemos también es la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la señora Piedra, que un pronunciamiento... Está mejor que el muro de Trump. Bueno, entiendo que la CNDH envió hoy una carta que ya es pública, pero la verdad es que hubiera sido lo mismo no enviarla, en donde dice que va a vigilar la caravana migrante y entonces parece que se distancia de su verdadera responsabilidad. Normalmente lo que la CNDH hacía era enviar acompañamiento de los migrantes y estar documentando si había violaciones a derechos humanos. Ya no hubo caravana migrante. Y bueno, lo que es evidente es el sometimiento del gobierno, aunque Andrés Manuel López Obrador se da por sorprendido, pues se supone que la Guardia Nacional no puede operar sin que el alto mando, que es el Ejecutivo, pueda autorizar sus movimientos. Y esta barrera que le dedicó a la frontera sur desde que Trump pues se mostró alarmado de las caravanas, está reaccionando como advertimos que iba a reaccionar, es decir, si son marinos, si son militares, si son policías federales integrados en esta guardia, que lo que están acostumbrados no es a detener, no es a prender, no es a acompañar, sino es a agredir, ¿no? Sí. Lo que está resultando de ahí, pues es este enfrentamiento con escenas muy dramáticas, pero sobre todo con una Comisión Nacional de Derechos Humanos que está reaccionando pues equivocadamente. No menciona a la Guardia Nacional en su carta como si fuera inexistente y estuve revisando algunas de las cifras en donde la CNDH tiene registro de 32 quejas, ¿no?, contra la Guardia Nacional, de las cuales 28 son de migrantes, es decir, ya tiene antecedentes. Eso es anteriormente. Anteriormente, sí, entonces sí. Dice uno, bueno, a ver, si ya los migrantes eran los principales denunciantes de violaciones de derechos humanos, sobre cómo operaba la Guardia Nacional, lo que tendría que haber hecho la CNDH es estar previniendo estas acciones y quizás su acompañamiento pudo haber dosificado o le hubiera bajado el volumen a la reacción de la Guardia Nacional. Exacto. Yo creo que aquí la CNDH está perdida o la hemos perdido. O la hemos perdido porque no entiende cuál ha sido el mandato de la propia CNDH, la naturaleza de esta comisión, en donde
a lo mejor tendrá muy buenas intenciones. En esta carta que envía Rosario Piedra, habla de este acompañamiento y dice, ya estamos dando y atendiendo en cuestiones de salud a los migrantes. No, es que esa no es la labor de la CNDH. Entonces se está convirtiendo en un órgano, en una asistencial del gobierno, o sea, en un brazo del gobierno para dar asistencia y decir, hacemos cosas muy buenas. Pero eso no es lo que hace la CNDH. La CNDH lo que ha hecho es protegernos a los ciudadanos de las arbitrariedades, de las violaciones que cometen los servidores públicos. Y por supuesto, al mandar a militares a la frontera, que no están acostumbrados al tema de los derechos humanos precisamente, ¿verdad? No es lo suyo, por eso siempre se dice que hay que tener policías civiles, pues estamos viendo estas imágenes que al parecer no las vio el presidente, no las vio la secretaria de Gobernación, no las vieron. No, pero es que dijeron no vimos que no hubo agresión, y a mí me llama mucho la atención y me quedo con las palabras de Porfirio Muñoz Ledo, que también estuvo anoche ahí con nosotros en el noticiario, y un hombre que ha acompañado a Andrés Manuel, que ha luchado con Andrés Manuel y que ha abierto puertas hacia la democracia, y que dice, yo entiendo que la gente diga, es que no queremos que entren, para empezar no son delincuentes, y que se pueda canalizar de manera correcta. Está muy bien que México tenga estos protocolos, pero no los está atendiendo. Y lo peor, el tema de la represión. Dice que no la ha visto ni siquiera con la Border Patrol. Sí, las agresiones y la represión, eso es lo que no se entiende, que además ahora se quiera justificar. A ver, hace un año, más o menos, se les dijo que iban a tener las puertas abiertas, que se les iba a dar trabajo, y un año después pues tienen a la Guardia Nacional encima, en los hombros. Lo de la CNDH es realmente lamentable, porque desde hace muchísimos años, Carlos lo sabe bien, hicieron trabajos extraordinarios para documentar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, las condiciones terribles en las que viven en estas casas de paso, y todas las violaciones de las que son objeto a lo largo del periplo por este país. Entonces me parece tristísimo que una institución con tantos hombres y mujeres que hicieron ese trabajo, que nos ayudó tanto a los periodistas también, se pierda y se quede en una persona que no sabe si hay migrantes que están siendo objeto de violaciones a los derechos humanos. Es lamentable eso. Pues, Héctor, son varias cosas. Una, efectivamente, hace un año era la fiesta de los migrantes, era el presidente de izquierda abriendo las puertas del país, era la señora Sansores bailando, recibiéndolos con cumbias, dándoles agua, botellas de agua, pasen, etcétera. Viene el manotazo del gobierno de Trump, y a partir de ese manotazo, ese gobierno de izquierda, ese gobierno de buenas intenciones, ese gobierno lleno de promesas, y que a lo largo de la campaña, un candidato que incluso publicó un libro diciendo lo que iba a hacer cuando llegara a la presidencia para contener, para defender a los migrantes, para todo esto, lo único que hay es un silencio. Yo respeto, no me pronuncio sobre esto. Viene la amenaza de los aranceles, y lo que comenzamos a ver es una serie de aberraciones. En los momentos de mayor violencia del país, con masacres ahorita en Chihuahua, con masacres, una masacre Guerrero, espantosa en Chilapa, Guerrero, donde calcinan a unos músicos, etcétera, con niños que tienen que tomar las armas y que son reclutados por organizaciones que tienen un pie en la ilegalidad y otra en la lucha social. En ese momento, la Guardia Nacional se usa para perseguir migrantes, para volverse un muro, el muro que tanto anunció Trump que iba a poner, que México lo iba a hacer, y que tantas veces dijimos, o se dijo en México, que ese muro no iba a existir. Ese muro es un muro humano, es la Guardia Nacional. Y dos, el argumento de la Guardia Nacional se dijo que iba a ser creada desde una perspectiva de derechos humanos. Cuando se dijo, todos los organismos internacionales previenen que no debe haber militares y no debe haber marinos, que no se debe militarizar la seguridad porque la consecuencia son violaciones a los derechos humanos, fueron sonrisas, fueron chistes, y fue decir, todo va a venir desde una perspectiva de derechos humanos. Ya se está atendiendo, y acabamos de ver las imágenes de cómo se atendió. ¿Dónde están los liderazgos de izquierda que tanto pregonan
el respeto a los derechos humanos. Le voy a soltar un baloncito aquí a Carlos Marín. El padre Solalinde, ¿qué ha dicho en estos días? El padre Solalinde en Palacio Nacional. Claro, pero él en otros gobiernos acompañaba a Levarón y de la marcha y de todo, pues ese cuate lo que quiere es ser diputado suplente. Y la única voz que escuchamos con una crítica, que es la de Porfirio Muñoz Ledo, desde Morena, hoy como dice desde Morena, hoy como dice lo callan, y yo acabo de colgar el teléfono con él y dice, no se debe permitir que Morena se convierta en un partido de Estado, y para allá están yendo, Sí, bueno, pero peor, no solo de Estado en abstracto, sino de Estado autoritario, de Estado represor. Pero solo para reafirmar un poco lo que decía Elisa, durante mucho tiempo hemos estado señalando cómo una serie de instituciones, de organismos autónomos están siendo capturados, se encuentran bajo asedio. Se dijo mucho de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo personas que defendieron el activismo de la señora Piedra, un activismo de décadas, en las que de repente le pasó lo mismo. Es decir, reciben, después de encabezar de una manera muy digna una defensa de los derechos humanos, entran a la 4T y algo pasa donde se anula la voluntad y no hay otra opción más que volverse comparsa del gobierno. Es una tragedia porque es un retroceso de un cuarto de siglo y de todas las luchas de la izquierda mexicana. Elisa. Y además de lo que se ha mencionado por parte de organismos internacionales, organismos nacionales, de propios miembros de Morena, de Porfirio Muñoz Ledo, que si algo tienes experiencia, ¿verdad? También en el ámbito internacional y en el ámbito local, que donde indica se viola el artículo 11 de la Constitución, se están violando tratados internacionales que México ha firmado, no se considera el pacto de migración, todo esto. Además de esas violaciones graves de la violencia a las que están siendo sometidos los migrantes, niños, niñas, mujeres, todas las imágenes que hemos visto. El tema de la CNDH me parece que sí es un tema central, como lo hemos estado comentando, porque la CNDH había sido muy importante para poner de manifiesto todas estas violaciones. Yo recuerdo, ahora que mencionan al padre Solalinde, en 2006 fue el primero que empezó a hablar de los secuestros de los migrantes, y precisamente el quinto visitador de entonces de la CNDH, Mauricio Fara, estuvo muy activo junto con los periodistas para dar a conocer estos temas. Yo en ese entonces, muchos entrevistamos al padre Solalinde y junto con el padre Pantoja, y fue un asunto estrujante en donde además se dio a conocer, pero no sucedió nada para variar, ¿no? Siguieron siendo víctimas de violencia. Y no solamente eso, hay que recordar que la CNDH ahora tiene una facultad que antes tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se la quitaron a la Suprema Corte, que estaba consagrada en el 97 constitucional para las investigaciones de violaciones graves a derechos humanos. Eso lo hacía la Corte, ahora lo tiene que hacer la CNDH. ¿Con esta CNDH? A ver, Juan Pablo, cerrando el tema. Es lo que está diciendo Elisa, ¿no? De pronto, si uno se despertara ahí al lado de ese río, el río Suchiate, pareciera que son mexicanos los que están cruzando. O sea, de pronto en este gobierno que supuestamente era de izquierda se están olvidando, y la CNDH incluida, dentro del gobierno, se están olvidando que es una tragedia que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la pobreza, justamente las mismas razones que tienen los mexicanos para irse a Estados Unidos. Y es increíble lo que dice Héctor de Mauleón, que estemos actuando como actuamos, como un muro de trompo. Es una vergüenza. Y yo creo que no tiene remedio esto, ¿eh? No creo que vaya a cambiar este gobierno un ápice lo que está sucediendo. Maite. Yo creo que poner nuestras expectativas en Solalinde o en la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos deja perdidos en este momento. Da risa, pero es una tragedia. Es una tragedia. Pero entonces yo digo, ¿por qué no? Y ya lo balconen como visitador a Solalinde. Sí, en donde quizá tampoco haya mucho que hacer, pero a mí me gustaría oír a la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, porque el Instituto Nacional de Migración tiene responsabilidades directas sobre qué seguimiento y acompañamiento le da a estos migrantes, y yo creo que el silencio y esta negación... No, pero sí habló
habló ayer y defendió a la Guardia Nacional. Pero creo que cuando exigimos siempre que reaccione el órgano autónomo o que un personaje, o que un personaje como el padre Solalinde, que finalmente pues yo no tengo claridad de cuál sea su papel como funcionario público, quizá no tengamos nosotros que demandarle a él que reaccione. En cambio, sí creo que la Secretaría de Gobernación tiene que rendir cuentas a través de su instituto sobre qué está pasando ahí y que también le soltemos ahí una carga de rendición, porque a veces lo hacemos a un lado y dejamos al órgano autónomo a sabiendas de que no tenemos muchas posibilidades de respaldo. Y ya acotación a lo que dijo Juan Pablo, porque me llama la atención que se repita esto de que se supone que es un gobierno de izquierda. Por donde se vea, este gobierno, desde luego, no es de izquierda. La izquierda es libertaria, es crítica, es respetuosa de los derechos humanos, la libertad de expresión. Es intelectual, es inteligente. Y hay varios indicadores de inclusive rasgos esencialmente neoliberales, aunque yo no tengo gran problema con que haya saneamiento o finanzas públicas sanas, que haya la macroeconomía bien manejada, que son cosas neoliberales. Entonces yo no sé de dónde sacan lo de izquierda. El presidente es un hombre conservador, eso lo hemos sabido siempre, es un hombre de derecha. Un gobierno supuestamente después de todas las promesas de campaña, después de todo lo que se dijo, después de todo lo que ha ocurrido, hoy los migrantes en México están encerrados en una bodega. Y no hay comisión de derechos humanos vigente, activa, que pueda velar por lo que les está pasando. Hay una comisión que está encargada de justificar las decisiones que toma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahí nada más, es que dos intervenciones más. Es un tema importante, nada más decir, y que no nos quieran dorar la píldora cuando dicen rescatamos a tantos migrantes, porque ese es un discursito. Ahora, en vez de detener, en vez de aprender y reprimir, ahora dicen rescatamos. Desde el pasado, ¿no? Y nada más comentar, y ese era el otro, para aquellas personas que dicen, bueno, ¿y cuándo callaron? Y ahora sí defienden migrantes, no sé qué, nada más decir, hemos defendido el tema de los derechos humanos de los migrantes desde aquel entonces con el padre Solalinde, con muchos, y hemos criticado lo que hacían los gobiernos anteriores, y nada más recordar que las palabras de Andrés Manuel López Obrador del día de hoy me recordaron tanto a Enrique Peña Nieto cuando dice que provocaron, que no cayeron en provocaciones los militares, la Guardia Nacional, los provocadores migrantes y los líderes que quisieron provocar. Me recordó tanto a Peña Nieto. Yo nada más diría que hay una incongruencia total en lo que está ocurriendo en el manejo de la migración, y que todos ellos van a estar mirando hacia otro lado, no van a estar viendo la realidad, y la única voz, insisto, que les está diciendo sus verdades, que es Porfirio Muñoz Ledo, lo están callando. Bueno, ahí dejamos el tema de migrantes, es muy relevante, pero también tenemos otros temas en la agenda y poco tiempo. Pues que cada quien diga algo de un solo tema, ¿no? Y volvemos a un programa Montessori, Carlos. Sí, cuando menos hoy. No, a ver, mejor cuéntanos, si ya tienes tu ahorro para los boletos de la rifa del avión. No. ¿Cuántos boletos vas a comprar? No, yo prefiero ver qué onda con esto de las monedas virtuales. Los bitcoins. Un regio que se quiere pasar de listo. Da un terreno que yo no sé cómo lo obtuvo en una zona armero en una zona que es como Parque Nacional, y que lo da en garantía los bitcoins con que quiere pagar ese avionazo. Quiere pagar con dinero virtual un avionzazo real. No, bueno, yo creo que hay algo que nada más enuncio, me llama mucho la atención, corroborar algo que yo suponía, aquí de alguna manera lo he dicho, pues que García Luna no tiene la menor intención de negociar y va a juicio. Y que no se ve por dónde se declare culpable, según dice su circunstancial defensor. Pues ¿qué va a decir el defensor? No, bueno, pues veremos en el juicio. Por lo pronto, antier todavía se anticipaba que en su comparecencia iba a decir siempre sí soy culpable. No, eso no ocurrió. Déjame decirte algo del avión. Del avión, del avión, permítame, Elisa. Del avión. Déjame decirte algo del avión. Y echamos apuestas sobre García Luna. El avión, muchos criticamos desde el sexenio de Felipe Calderón ese avión. ¿En qué términos? Se necesitaba, porque tú platicabas con los militares, la gente de la Fuerza Aérea, por ejemplo, y te decían, ya son demasiadas horas de vuelo los aviones que usaba el presidente. Así es. Entonces, probablemente se necesitaba un avión, pero no ese avión tan ostentoso y sobre todo con las modificaciones. Eso es lo que yo he sostenido siempre. Pero
ya tenía este avión. Yo creo que si el presidente de la República hubiera utilizado este avión, lo hubiera dejado aquí, no hubiera pasado nada, nadie le hubiera dicho nada. Entonces es verdaderamente risible y patético lo de él. David y Héctor. Un gesto simbólico de política. Te asaltaron la palabra, David. Perdón, es que sí quería decir algo que tiene que ver con lo que dice Juan Pablo. Sí hicieron un daño patrimonial, porque el avión costó una cantidad, le hicieron unas modificaciones que le hicieron perder muchos millones de dólares por haberle hecho eso, por haberle puesto las habitaciones de lujo, por haberle puesto prácticamente... ¿Pero qué le ponen una hamaca? No. Evo Morales tenía su avión presidencial, hombre. Simplemente de 200 pasajeros lo dejaron en 80 y lo demás lo ocuparon para hacer algo que lo depreció. O sea, eso es un quebranto patrimonial porque costó muchísimo y simplemente por lo que le hicieron era imposible volverlo a vender. Los vehículos se deprecian al salir de la agencia. Eso no hay que perderlo de vista. No es a cuenta de este gobierno. No, es a cuenta del gobierno. El presidente ayer hizo una referencia al Universal cuando dice quién registró, quién dio a conocer, quién puso una foto. Nosotros publicamos en julio de 2012, después de la elección presidencial, a 8 columnas, que venía la compra de este avión, que tenían calculado en ese entonces en 750 millones de dólares, imagínate, ya con el financiamiento de Banobras, en fin, venían una serie de datos y la clase política no hizo nada para frenar esa compra. De hecho, la aprobaron en el Congreso. Y ahora nos vienen a decir a nosotros que sí dimos la nota, pero no somos críticos. Nosotros estamos para poner la información y que la sociedad y que los políticos decidan. A mí me da gusto que el presidente de México se transporte de manera muy cómoda y muy bien. Bueno, son oficinas volantes. A ver, a mí me da mucho gusto que Andrés Manuel no vuele en ese avión. Estoy totalmente de acuerdo con él. No, a lo mejor en algo más modesto, pero eso es ostentoso, obsceno, un gasto superfluo, banal. No, la verdad es que me da gusto que haya decidido eso, qué bueno, y ojalá, que bueno, estoy de acuerdo con que lo venda, lo rente, lo subaste, y si la ley lo permitiera, lo rifara. Yo sí compraba mi cachito. No, qué barbaridad. Yo también. Con un cachito. Pues que disfrutarlo un año, 2 años después que... Oye, porque además... pero además... ¿Cómo lo vas a disfrutar? No, a ver. Pero hoy que pensábamos en los temas, ya no quise decirles en el chat, pero la verdad es que me parece muy frustrante el tiempo que le dedicamos. Yo solo rescataría del avión hasta hoy la creatividad mexicana para responder con cuáles opciones hay. No hay ninguna noticia nueva sobre lo que haya pasado. Y sí, pero creo que nos hemos centrado en el tema, quizá por la cantidad y el monto que implica, por la superficialidad y lo simbólico que puede ser para un gobierno. Pero hoy en día no sabemos qué va a pasar con ese Sería avión. mejor que rifara el Palacio de Bellas Artes. Dice un meme que es mejor rifar el Palacio de Bellas Artes. Estoy de acuerdo en una cosa. Es más accesible. El tema del avión sale en un momento en el que le está yendo muy mal, en un tema determinado a la 4T, y entonces se le ocurre que va a rifarlo 500 pesitos, no sé cuántos millones. Y al mismo tiempo dicen que no es ocurrencia. Pero ¿saben qué? Pero también es cierto que dicen, es una cortina de humo y ahora ya nadie habla. No, la verdad es que nos la pasamos hablando y consignando, como debe ser, de temas dramáticos que vive nuestro país, y lo hacemos. En lugar de responder a eso, habla de otras pero cosas. Eso de que dejamos de informar por hablar del avión, no, eso es falso. Y además, el que habla de otras cosas es el presidente. No, además yo quisiera nada más un poco de memoria. Un poco de memoria. Desde febrero del año pasado anunció que había 17 compradores de 13 países. Nos estuvieron diciendo que la ONU estaba llevando a cabo la supervisión de cómo estaba todo, que ya se iba a vender. En junio ya nada más eran 4, luego no se hizo la venta, luego en octubre ya aparecieron otros 9, ya está. Y entonces, se puede vender finalmente. Pues es un elefante, al parecer, es un elefante blanco. Nada más este dato. Dejó pasar una gran oportunidad. Hace pocos días dijo que hubo quien ofreció 125 millones de dólares. Que no los quiso darse. Y que no, que porque el avalúo es de 130. Híjole, para cómo ha estado el suplicio de ese pobre avión. Pero la depreciación va a ser mucho más alta conforme vaya pasando el tiempo. Yo para cerrar, porque queda poco tiempo, según dicen, para cerrar lo del estacionamiento. Desde mi punto de vista, lo único. Lo de García Luna, como algunos lo dijimos, no se va a declarar culpable
no se va a declarar culpable y entonces sería muy interesante ese juicio. Ayer lo dijo su abogado, nos vamos a juicio, porque ahí sí, entonces la Fiscalía de Estados Unidos tiene que exhibir todo y va a ser muy interesante para ver qué es lo que tiene y si tiene cómplices o no, y si no, pues lo van a dejar libre como sea. Así es, aquí Carlos. la moneda siempre mucho que está en el aire y que se puede declarar culpable o inocente en cualquier momento del proceso, y eso está en veremos. Yo nada más diría, García Luna es un pillo. Pues finalmente es uno de los temas, de los temas que nos han mantenido aquí, el tema de la corrupción. Del abogado, lo que ilusiona de la declaración del abogado es que el escenario de que en esta etapa del proceso no se declarara culpable, más bien se declarara culpable, implicaba que esa información iba a quedar de alguna manera cubierta y cerrada, y no nos íbamos a enterar de nombres, de escenas y de otros delitos que lo implican. Si se declara inocente, tenemos todos en la mesa información que nos va a dar mucho. Bueno, ¿Qué puede ser tan por ahora se nos... Yo creo que el proceso todavía está muy verde, y lo que ocurrió ayer me parece que es el abogado sale a hacerlo víctima, a ser víctima a García Luna. No tiene recursos, no tiene con qué pagar el abogado, le congelaron las cuentas. Yo creo que estamos empezando apenas. Bueno, con eso... Robles, ¿no? Ya los dos están muy... Con eso nos quedamos esta noche y ya habrá tiempo de regresar al tema García Luna, al juicio, al avión. Voy a convencer a Héctor de comprar cachitos. Oye, ¿nos ganamos cachitos o no? Ya luego tenemos que... Sí, porque yo digo que compremos nuestros cachitos. Bueno, con eso nos vamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles y los dejamos con información. Buenas noches.